del Diablo, Anatomía de un crimen ritual, que editó Tusquets estos días, o sea, es una Sí, semanas. de estas semanas, que es un libro que a mí me parece una gran crónica, un gran ejercicio periodístico y una muy buena investigación, además escrita de un modo muy potente, acerca de algo que causa, digamos, primero en una primera instancia puede causar un poco de pavor, ¿no? Pero luego hay unas capas, unos sedimentos de significaciones muy interesantes, muy políticos, que muestran mucho, digamos, cómo una sociedad puede, contemporánea, vivir en un atraso muy grande, ¿no? Y atravesado por la mafia, la explotación sexual de niños, la trata de personas, la droga y, digamos, una degradación social inmensa. Esto en Corrientes. Claro, es en Corrientes. Contanos un poco de qué fuiste a investigar a Corrientes. Y a mí, igual, espera, antes de contarte eso, dijiste algo que es como, me parece que también es disparador como para entender un poco más la historia. Dijiste como atraso, ¿no? Es atraso y es presente. ¿Ves? Ahí lo que o sea, lo que, como el ejercicio a veces, o por lo menos el ejercicio al que yo me tuve que someter, al momento de entender un poco de qué iba el caso y cómo iba avanzando y de lo que iba encontrando, era terminar entendiendo que en realidad, o sea, cualquier comunidad, digo, esta es como un botón de muestra de cualquier comunidad, creo yo, ¿no?, del mundo. Si está atravesada por luchas de poder como base eso de una religión, una estructura política, una estructura social, lo que fuera, puede pasar algo así. Y eso pasaba hace eso antes y pasa ahora y pasará. Ahí quizás es eso, ¿no? La sociedad está atravesada por estructuras, sí, que son de atraso, ¿no? Digo, estructuras políticas que atrasan, estructuras religiosas que atrasan o que apelan a cosas del pasado que te hacen, sí, ¿no? Te imponen como la idea de atraso. Pero es tan presente, ¿no? Y después sí, como la valoración, si es lamentable que sea tan presente o no, pero es súper actual y a futuro incluso. Bueno, hay una teoría que se llama la teoría del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Que plantea que, digamos, en esta instancia del capitalismo digamos, se desarrolló tan desorganizadamente que hay núcleos núcleos incluso que uno puede pensar de que tienen rasgos feudales, claro, insertados en sociedades modernas o que están integradas al mercado mundial del capitalismo. Entonces esto podría ser, digamos, exacto, ¿qué es esto, no? Digamos, Corrientes o el Corrientes profundo, digamos, que tiene esta combinación, porque bueno, vos vas a Corrientes y es una ciudad muy linda, muy contemporánea, la ciudad como Rosario, ¿no? Una ciudad río, ciudad universitaria, muchos barcos, muchas claro, ¿no? Y hay industrias incluso. Tal cual. Pero volviendo a la pregunta inicial para que la gente sepa de qué va la misa del diablo, ¿vos qué fuiste a investigar a Corrientes? Fue así. En realidad a Mercedes. Fue así. El caso ocurrió en octubre de 2006. A mí en su momento me... ¿Cuál fue el caso? El caso es la muerte, encontraron el cadáver de un chico y acá viene como una de las cosas que está dando, que en el libro se devela. Bueno, supongamos, un chico de 12 años que apareció decapitado cerca de las vías del tren, a 2 cuadras de la terminal de ómnibus y a 9 de la plaza principal de Mercedes, en un descampado, ¿no? En un terreno así, ¿no?, de vía. Apareció decapitado, el cráneo estaba al lado del cuerpo y el cráneo estaba pelado. No tenía no tenía piel, ni pelo, ni partes blandas, nada. Eso fue como el hallazgo, ¿no? Esa fue la noticia. Esa fue la noticia que se publicó en principio en los medios, porque era... No, ya era macabra, ¿no? Digamos. Ya había algo, ¿no? Era como una noticia que tenía mucha fuerza. O sea, un niño decapitado... Digamos, con la cabeza al lado... y después, con el paso de la investigación, incluso en esa primera instancia ya había indicios de que podría haber habido abuso, ¿no? Una serie de cosas que después se terminaron confirmando. Y bueno, yo leí esa noticia, ¿no? Me encontré con esa noticia en 2006 y me generó muchísimo impacto. Y tenía y algo que me pasaba, de ser muy lector, que uno cuando lee mucho y ya tiene como muy ejercitada la lectura, ya empieza trata como de rascar en todo lo que lee algo más, ¿no?
y después ya desde el punto de vista así del ejercicio periodístico, lo que pasaba es que me parecía que había algo más. Efectivamente, alguna otra cosa estaba dando vuelta. Pero me quedó, ¿no? Fue algo como que me quedó. Y seguí la noticia durante 2 años y medio a través de la repercusión que tuvo en los medios nacionales y de los medios de Corrientes. En Buenos Aires ocupó un espacio en algunos diarios, no en todos, durante cierto tiempo, pero nunca, jamás se profundizó sobre nada, ¿no? Todo quedaba como en la trama, ninguna trama, todo quedaba como en ese cadáver ahí, y quizás se abría un poco la mirada en relación a qué podría haber pasado, pero como los funcionarios judiciales en ese momento o en una primera instancia tampoco sabían muy bien qué había pasado, o se imaginaban, o algunos quizás estaban ocultando información y demás, nunca se pudo profundizar. Entonces durante ese tiempo es como que me quedaba con eso. Pero ¿a dónde? ¿Cómo llegué? ¿A dónde iba? Digo, pasamos de esta imagen inicial de un niño decapitado con la cabeza desollada al lado del cuerpo, desangrado completamente. Claro, sin sangre. Sin sangre y con rastros de abuso. Digo, ¿y qué había sucedido con él? Que finalmente, ¿qué había pasado? ¿Por qué había llegado ese cuerpo a ese lugar? ¿Qué es lo que había sucedido con Ramoncito? Claro, lo que había sucedido y que sí llegó a contarse como en esas notas que no profundizaban mucho más, pero que sí, era que había sido asesinado en el marco de un crimen ritual, ¿no? Un crimen ritual que involucra que tiene muchas raíces de diferentes religiones. No es solo Umbanda, no es solo satanismo, involucra diferentes cosas, ¿no? Bueno, ahí es cuando en un momento de la investigación yo me encontré como con una dificultad mayor de tratar de entender, ¿no? Qué cosas habían confluido ahí para que ocurriera eso. Pero sí, ¿no? Lo que se terminó confirmando, y eso sí llegó a contarse en los medios nacionales y ni hablar en los de Corrientes, era que lo habían asesinado en un crimen ritual. Sí, porque yo recuerdo en ese momento la noticia tuvo repercusión porque justamente tenía un nivel muy fuerte violento, de violencia. Contame, entonces, había una secta entonces. Claro. Claro, a mí lo que pasó es, yo llegué a Mercedes en abril de 2009. Estos son 3 años después del Casi crimen. 2 años y medio, porque fueron pasando una serie de cosas. O sea, yo me interesó el caso, pero yo, no sé, estaba laburando como otras crónicas en ese momento, y como que nada, era una noticia que me había impactado mucho y que había quedado muy pendiente. Poco tiempo antes de viajar me pasó que estaba hablando con una persona que me comentó que había pensado en ir a Mercedes y que me dijo que al momento de ir, desde allá le habían recomendado no ir. O sea, le habían dicho, ni se te ocurra venir. Y automáticamente dije, ahora tengo que ir. Digo, si encima alguien quiere ir y dicen que no tiene que ir, hay que ir a ver qué onda, qué pasa allá. Y ahí fue. Y cuando fui, fue como mucho tiempo de empezar a indagar sobre ciertas cosas para tratar de entender qué había pasado, pero sí, llegamos al punto de que había una secta. Una secta que estaba en formación, no era una secta que estaba... A ver, el análisis antropológico que hizo José Micheli, que es el director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes, que es un referente a nivel latinoamericano en relación a religiosidad popular y demás. Él es correntino de nacimiento, ¿no? Es todo un personaje Micheli, ¿no? Además de que es un profesional súper capaz. Él en base a entrevistas que tuvo con los diferentes integrantes de la secta que estaban detenidos, y en base a contexto que él pudo reconstruir a partir de sus propias investigaciones previas, él tiene una mirada muy interesante, que yo lo reflejo en el libro en relación a esto es nuevo, esto es viejo, de dónde viene, acá se termina, este es el primer caso, ¿no? Como preguntas que quedaban ahí dando vueltas. Y la conclusión a la que él llegó es esto: era una secta que estaba en formación, y la secta, no soy un especialista en religiones, pero como toda secta había como un fin superior, que en este caso no tenía que ver necesariamente con la religiosidad, ¿no? Era una secta en formación que estaba en función de una estructura criminal 100% terrenal, ¿no? Nada más que aprovechaba ese contexto social, esa comunidad en la cual el sistema de creencias es súper grande, fuerte e influyente, para captar voluntades, controlar a las personas, generar miedo, ¿no? O sea, en Corrientes
en todo el litoral, ¿no? Y yo eso hay un capítulo en el que me metí mucho, traté de indagar mucho sobre ese sistema de creencias, la cantidad de seres mitológicos que hay, porque hay como una explicación sobrenatural para todo. Te pica la oreja, quiere decir que alguien tal cosa. Te pica la mano, estás moviendo así la mano, eso quiere decir que todo tiene un significado sobrenatural, ¿no? Entonces, ¿cómo te mueves en un lugar así? Si yo vengo y entre comillas, ¿no?, te pongo una persona decapitada acá, eso es detonador de 1000 cosas, y el control que yo tengo sobre esa comunidad es... Bueno, contemos lo siguiente. Había crímenes, había ritos en los cuales había menores, actos sexuales con esos menores y también con los participantes mayores, o sea, había una cosa orgiástica, había consumo de alcohol y de estupefacientes. Sí, en un momento... Contame cómo era un rito de la secta. Y mira, yo pude como reconstruir... ¿Viste videos? Porque se menciona que hay videos. Si los viste vos, estos videos circulan. O sea, hay un video que no sé si circula o cuánto circuló, ¿no? Un video que yo vi partes y me lo terminaron también de contar completo, ¿no? El tema de esto, cómo se organizaba, videos tomados a la distancia por personas que estaban haciendo trabajos de investigación para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y sí, situaciones de este tipo, ¿no? O sea, orgías, o sea, rituales, con todo lo que implica un ritual, en lo que uno se imagina, digo, el bebé de Rosemary, es como hay un poco de eso también. O sea, había máscaras de becerro. Máscaras de becerro, velas, pero un poco más allá, ¿no? Porque todo estaba como, digo, ya estamos hablando de menores, era como todo un... Por eso la vez pasada... Había de tortura además. Había mucha tortura, porque bueno, y esto tiene una explicación antropológica y religiosa, ¿no? O sea, la ofrenda de sacrificio, o sea, cuanto más se somete su voluntad, es una ofrenda que se va cargando de valor, ¿no? Hay como un manejo muy perverso, 100% religioso, digo, al mismo tiempo que te someto, ese sometimiento te da un valor como integrante del culto, entonces cuanto más sometimiento hay, más valor tenés vos, más valor tiene la ofrenda. Bueno, porque hay una cosa que hay que contar sobre este libro, que tiene una estructura que está muy buena, que está, digamos, esta crónica, donde aparece el narrador, el cronista que va y investiga, y bueno, tiene esta mirada del foráneo, ¿no? Que se adentra en un mundo que es la Argentina, pero muy diferente al de Villa Crespo, ponele, ¿no? No sabemos, quizás en Villa Crespo haya núcleos de esta naturaleza desconocidos. Yo, laburando para el libro y hablando con personas que están metidas en ciertos cultos, como muy metidas, me dijeron, bueno, hay lugares del conurbano. De hecho, en el libro, y yo se lo cuento, ¿no? Hay una de las personas que finalmente terminó acusada y condenadas, la persona que peló el cráneo, básicamente, había estado por Buenos Aires, es porteño, terminó viviendo en Mercedes por una serie de circunstancias personales, pero él había estado acá, y mientras estuvo acá, no dice que, él practicó su culto. Claro, era como... él se había ligado al umbandismo acá en Buenos Aires. Y, a ver, y no solo en el conurbano, y en la capital propia, hay como pero tiene que ver esto, ¿no? Como una... Bueno, Micheli también habla de eso, ¿no? Incluso el antropólogo, incluso el católico de clase alta, que va a misa todos los domingos, un día a la semana va al terreiro del PAI para pedirle algo, o es así, o como así funciona. Entonces es algo que puede pasar acá mismo. Entonces, bueno, les comentaba esta estructura donde está la crónica, pero tiene una cosa muy interesante, que es muy potente y muy fuerte de leer, que es habla Ramonita, porque estaba Ramoncito, que es el niño asesinado, la víctima, y Ramonita, que era una compañera, otra víctima también parte de la secta, y es la transcripción de su testimonio, la transcripción literal, bueno, literal del testimonio de esta chica que tenía, ¿cuántos años? Sí, tenía entre 11 y 13 cuando ella experimentó todo eso. Ante el juez, ante la justicia, que es te produce un pavor tremendo. Y ella cuenta, por ejemplo, que en este juego perverso que vos comentabas, religioso, donde la víctima, bueno, no se existe una víctima, sino se existe una ofrenda, una persona que adquiere este valor mediante el sacrificio. A Ramoncito le inyectaban anestesia o algo por el estilo, para poder producirle cortes y para poder producirle golpes. Sí, como correr el umbral de dolor para poder llevar más adelante los rituales e ir...
profundizando. Todo muy tremendo, pero además esto se producía también en casas, según el relato de esta chica, de la alta burguesía, se podría decir, de ese lugar. No sé si existe esa categoría es la más correcta, ¿no? Pero bueno, sí se puede pensar de la clase alta, digamos, de Mercedes. Además, ella lo liga con ciertos objetivos políticos y económicos de ciertos sectores, ¿no es cierto? Sí, ella lo que en un momento, o sea, como ella termina contando, es como empieza como a revelar, a través de los cuestionarios judiciales, empiezan a profundizar sobre cuestiones, ¿no? Empiezan a hacer esta indagación de, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Era la ofrenda para qué? ¿Para pedir qué? ¿Quién lo encargó? Etcétera, etcétera. Lo que ella termina contando son cuestiones que se hablaban ahí, ¿no? Y que sí, que involucran a muchas más personas de las que incluso están condenadas. Yo al momento de laburar, laburar La Voz de Ramonita fue una decisión narrativa, política, fue en principio narrativa, ¿no? O sea, 100% de escritura, y después implicaba, por supuesto, otras muchas cuestiones. Para mí era maravilloso cómo ella, era algo tan terrible y estaba contado de un modo tan claro y tan despojado por una nena, que me parece que un adulto contando eso iba a caer como en lugares comunes, iba como a remarcar, a subrayar ciertas cosas que no se debían remarcar, porque esa realidad la había visto ella, y ella implicando ciertas personas, a más personas, a ciertos grupos. Por eso, esto no es un spoiler, porque además se cuenta al principio de la narración, digamos, habría políticos que quizás impulsaron estos ritos para empoderarse, ¿no? En elecciones, económicamente, digamos. Sí, lo que vos decías, digamos, que los sectores elevados, digamos, también están... hay una cosa interesante, porque vos planteás ahí, o alguien lo plantea en tu libro, que el clima, bueno, el imaginario cultural en Corrientes va de abajo hacia arriba. Claro, sí, hay un personaje con el que yo me encontré en Mercedes, que se llama Carlos Cambalacur, que es así lo presento, ¿no? Como un antropólogo, historiador de Mercedes y de cuestiones correntinas. Es un tipo que nada que ver, ¿no? Es como un tipo no está afiliado al PC, pero de ideario marxista, que toda su vida laburó en bancos provinciales. Hay una contradicción que él remarca y se divierte con eso también. Y él durante toda su vida, porque le interesa el folclore correntino y demás, él es correntino de nacimiento, investigó mucho esas cuestiones. Y cuando me encontré con él, me encontré con un tipo que tenía una mirada... la mirada de alguien que está adentro, que estuvo adentro toda la vida, un tipo de 80 y pico de años, que además se había encargado de entender qué pasaba en la comunidad a la que él pertenecía. Y él hace una explicación genial en ese sentido, en la que muestra esto, ¿no? Hay como si bien es una sociedad súper estratificada, el ascenso es como es algo como una casualidad casi, y demás. Él marca esto, ¿no? Si nos remitimos como una investigación historiográfica de las costumbres y el folclore y demás, más allá de que es una sociedad que siempre se domina de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba o sea, como está establecido, se puede hacer poco y nada. Los peones de campo, la mujer que limpia en la casa del millonario, sirve como difusora de ideas que no tienen que ver ya con una cuestión de clase, sino con una cuestión del ADN de esa comunidad, ¿no? Que trasciende las clases, pero que la clase, por una cuestión de vergüenza, o no queda bien que piensen que yo creo en el payé, lo ocultan, pero lo conocen y lo aprendieron quizá a través de esta persona, ¿no? que sirvió como difusora de ese ideario. Dos cosas, un par de cuestiones más de esta cosa tan espeluznante que hace al relato muy... Digo, porque el relato en el libro también avanza a la manera de una investigación policial, pero que se va transformando en una cosa más terrorífica, y después vuelve a la materialidad material y a la explicación más real y justamente política de esta cuestión. Pero en uno de esos momentos, esta chica Ramonita vive
vivía con su abuela llamada Pabla, Claro. lo cual le da además un rasgo de realismo mágico, digamos, ¿no? de Macondo, una mina llamada Pabla, como Santiago, que además era la personaje de Crónica de la Muerte Anunciada, ¿no? Y estaba en una habitación, ellos dormían en una habitación que tenía una particularidad. ¿Cuál era esta particularidad? Y la particularidad era, según lo que dicen, esto me lo contó directamente personas que laburaron en la investigación judicial en la etapa de instrucción, que en la etapa de instrucción se encargan de levantar pruebas, tomar los primeros testimonios, etcétera, y que me contó directamente, y varios coincidieron en eso. Cuando hicimos las pruebas de luminol, de repente se rociaba luminol en todas las paredes. El luminol es un elemento, claro, sustancia química que detecta, digamos, la composición. Rastros de sangre. Claro. O sea, si vos los rociás y después lo iluminás con una luz negra, salta. Fueron como 4 personas que coincidieron y por separado, ¿no? Además, no como esto, ¿no? Ya había como la historia, por eso digo como que no hacía falta como cargar las tintas mucho sobre ¿qué pasó con el luminol? Estoy tirando para que tenga como cierta. No, bueno, que estaban en el cuarto, o un operativo hecho de noche, por supuesto, como bien manda la historia. Entonces rociaron todo con luminol y cuando prenden la luz negra brillaba toda la habitación. O sea, dormía en una habitación pintada con sangre. Entonces lo que pasó es que según lo que me contaron, el técnico dijo, no, hice mal el preparado. Entonces tiró el preparado que había hecho, preparó de nuevo la mezcla y volvió a rociar, todo brillaba. Y bueno, de esos elementos, ¿no? Yo tomé eso para contar porque me parecía que, si bien es una historia en la que a mí, investigándola, no me pasó nada sobrenatural, o quizá me pasó, pero como yo soy escéptico y ateo, traté de no la identidad, pero me parecía que era una imagen muy fuerte de quizá las cosas sobrenaturales, que en realidad no son sobrenaturales, ¿no? Es la utilización sobrenatural que se quiere hacer sobrenatural de algo súper concreto, es una habitación pintada con sangre, ¿no? Y una habitación pintada con sangre, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿No? Cosas que tampoco incluso en la investigación no se pudieron responder del todo porque no se pudo determinar si era sangre humana o animal, ¿no? Como una serie de cuestiones que ahí dejan como una puerta abierta también. Muy bien, hay unas cuestiones más, también hay testimonios, de Ramonita cuenta que habían rituales en los que también habían abortos que se realizaban en ese momento, y después los fetos realizados en el río, o sea, todo muy tremendo todo. Pero además está el elemento que vos señalabas, que todo también respondía a una estructura económica. La secta tenía también, y Ramoncito y Ramonita eran usados ellos como pibes de sectores muy populares, muy marginados, también eran usados para vender droga, cocaína. Bueno, eso es algo, en un momento de la historia es como que, igual yo me parecía como que había que construir eso, ¿no? Había como construir la capa sobrenatural, entre comillas, hasta llegar al punto, como que te bajaran de un ondazo con pura realidad. Y eso que me pasó a mí, yo hice eso porque la historia requería eso y porque el devenir de la historia había sido un poco así. En un momento los investigadores llegaban a un punto en el que se encontraron con que todas estas cuestiones eran usadas para esto, de tráfico de armas, tráfico de drogas, facilitar la trata de personas, y estaba todo relacionado en el marco de esta secta en formación que para llevar adelante esos negocios, ¿no? Apelaba a estas cuestiones que sabían que en esa comunidad tenían arraigo, ¿no? Y sí, digo, eso es lo que cuenta Ramonita, que ellos los usaban para mover droga, desde recibir un paquete que llegaba hasta vender en X lugar. Por eso y eso como que a la historia le da como un nivel de perversión mayor, pero que en la voz de Ramonita tiene un nivel de realidad y de credibilidad total, ¿no? Y también está inserta en el marco de una ciudad y de una región donde la trata de niños, de explotación sexual de niños es muy fuerte, ¿no? Vos contabas esto, que hay prostíbulos habitados por niñas y también niños de manera muy frecuente. ¿Cómo es esto? Sí, a mí a esa información fui llegando también, ¿no? Fue como algo que me encontré
recurrentemente, ¿no? Bueno, pero igual esto viene acá, Diana Mafia señala que Marta Peloni es una Exacto, bueno, que... la monja Peloni para mí es así, es una madre de Plaza de Mayo, ¿no? Es como, digo, está en una categoría, ¿no? De una mujer fuera de serie, pero ella desde su lugar, ¿no? Con todo el entrenamiento que ella tuvo con el caso María Soledad y demás, ella es porteña. Vivió en Corrientes, cuando era muy joven, tuvo contacto con Monseñor Alberto Devoto, que era un obispo correntino, que fue uno de los pioneros de la teología de la liberación en Corrientes, que también algo que pude reconstruir a partir de ahí. Fue un tipo que, y la verdad que yo lo tenía de nombre nada más, pero digo, está a la altura de Angelelli, ¿no? Es un tipo que generó mucho ruido y molestia además, y que sobrevivió a la dictadura de casualidad. Bueno, entonces ella tiene como tú una formación, ¿no? Entonces ella con los años, cuando volvió a Corrientes, después de estar en Catamarca, volvió a Corrientes, armó la red de Infancia Robada, que es una red que lucha contra la trata y la explotación sexual de personas en general, pero básicamente labura con menores de edad. Y es una problemática concreta, que existe, repetida. Digo, y cuando digo que es algo que me lo encontré mucho, digo, me lo contaba Peloni, me lo contaban otras personas, digo, ciudadanos de a pie mercedinos que me decían, en tal prostíbulo hay chiquitas de 12, chiquitas de 14, ¿no? Incluso yo como eso también lo pongo, ¿no? Paréntesis, eso pasa también acá en Buenos Aires, digo, y pasa en Corrientes Capital, y pasa en Bariloche, ¿no? Pasa en todos lados. Bueno, y la monja Peloni sí es una persona que allá está haciendo un laburo formidable, ¿no? En relación a eso, que es una problemática muy fuerte en todo el litoral, ¿no? Claro, porque además hay una radiografía social muy interesante, porque digamos, ahí se señala que la gente de Mercedes se dedica al trabajo en el campo o en el Estado, y luego hay toda una masa que, digamos, está disponibilidad para este costado ¿no? marginal, pero muy central del capitalismo correntino, que es el crimen, el tráfico de drogas, la explotación sexual. Entonces, pero es por eso, porque digamos los dos vectores de otorgamiento del laburo allá son el Estado o el campo, y luego todo un sector destinado a poder vivir solamente del crimen y de los laburos que produce el crimen. Bueno, yo me encontré con un personaje allá que también aparece en el libro y aparece diciendo esto, que un domingo que salí como acá, un domingo, yo hice, allá estuve en total más o menos unos 60 días, o un poquito más, hice unos 6 viajes de más o menos 10 días cada uno, entonces mi idea era como, no, estar lo más posible y vivir la cotidianidad. Bueno, y en uno de esos domingos de caminata en Mercedes me encontré con un agente de tránsito, y que el tipo tira desde su lugar como agente de tránsito que está laburando un domingo a las 4 de la tarde, como, entonces dice, no, acá pasó esto porque acá no hay nada, ¿no? Acá es el campo, la municipalidad y nada más, ¿no? Y me parecía que la profundidad de ese análisis es esto, no es como Ramonita diciendo, ¿no? Y ahí como la idea política, ¿no? Digo, y no es mío, digo, García Márquez dice, el cronista tiene que saber cuándo callarse y abrir el juego para que la historia la contemos entre todos, porque las historias en la realidad se encuentran entre todos, ¿no? Muy bien, bueno, esta historia ha sido muy bien contada. Yo le recomiendo fervorosamente La Mesa del Diablo, de Miguel Prens, de Tusquets. Y bueno, también esto me parece que debe llevarnos a concluir a todos que la religión es una garcha y que hay que apostar por el ateísmo. Bueno, muchas gracias. Miguel. Muchísimas gracias. Ya estamos, ¿no? Bueno, ya está.